¿Alguna vez te has enfrascado en una discusión con alguien que está completamente equivocado, pero absolutamente convencido de tener la razón? No posee pericia, pruebas ni un argumento lógico, pero su aplomo supera cualquier certeza que hayas tenido en tu vida, y te preguntas, ¿cómo es que alguien tan ignorante puede estar tan seguro de sí mismo? Quizás hayas oído hablar del efecto Dunning-Kruger, la idea de que las personas poco inteligentes no son conscientes de su propia falta de inteligencia, que la incompetencia les impide reconocerla. Pero lo que la mayoría desconoce es que Arthur Schopenhauer lo comprendió 200 años antes de que Dunning y Kruger lo probaran científicamente. Él observó este fenómeno en todas partes, en universidades, en círculos sociales, en el poder. Vio mentes mediocres hablar con autoridad absoluta, a ignorantes menospreciar a genios, y a necios tan seguros de su estupidez que ni siquiera percibían lo equivocados que estaban. Y documentó con precisión por qué sucede esto, el mecanismo psicológico que lleva a los idiotas a creerse inteligentes. No solo que lo hacen, sino por qué no pueden evitarlo. Lo que Schopenhauer descubrió es esto. Cuanto menos saben las personas, más confiadas se vuelven. La inteligencia engendra duda, la estupidez, certeza. Y esto no es casualidad. Es un patrón predecible inherente al funcionamiento de la mente humana. Hoy te desvelaré el proceso psicológico exacto que hace que los que carecen de conocimiento se consideren genios. No es para burlarse de ellos, sino para que puedas identificar este patrón en otros y, lo que es más crucial, detectarlo en ti mismo. Porque lo verdaderamente aterrador es esto. Toda persona que alguna vez estuvo equivocada con convicción creyó tener razón, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. El efecto Dunning-Kruger no solo se aplica a los demás, nos concierne a todos en áreas donde nos falta conocimiento, pero no lo percibimos. La cuestión es, ¿tienes la autoconciencia para reconocer cuándo actúas desde la ignorancia disfrazada de certeza? Esta es la explicación de Schopenhauer sobre por qué las personas más torpes suelen ser las más seguras de sí mismas, por qué la verdadera inteligencia siempre va acompañada de duda y por qué, una vez que comprendas este mecanismo, nunca más te confundirán los idiotas confiados. El mecanismo central identificado por Schopenhauer es el siguiente. La inteligencia requiere la habilidad de percibir la complejidad, pero la percepción de la complejidad exige conocimiento. Esto significa que si eres demasiado ignorante para ver la complejidad, todo te parecerá simple. Y si todo parece simple, te sientes seguro. Esto es lo que él denominó el paraíso del tonto. Un estado de dicha confianza generado por la ignorancia total de cuánto se desconoce. Piensa en aprender cualquier habilidad. Cuando eres un principiante absoluto, piensas, esto no parece tan difícil. Observas a un experto y asumes que tú también podrías hacerlo. Luego lo intentas, eres un desastre y te das cuenta. Oh, hay mucho más en esto de lo que pensaba. Ese momento de comprensión es el principio de la confianza, porque ahora puedes ver la brecha entre dónde estás y dónde necesitas estar. Pero los que carecen de conocimiento nunca tienen ese momento. Nunca avanzan lo suficiente como para ver la complejidad. Así que permanecen en el estado de «esto parece fácil» para siempre. Schopenhauer observó esto constantemente entre sus colegas. Filósofos que nunca habían estudiado profundamente desestimaban con convicción escuelas enteras de pensamiento. No porque las hubieran examinado y encontrado deficientes, sino porque no podían percibir la profundidad que estaban ignorando. Para ellos, la filosofía eran solo opiniones sobre la vida, simple. No podían ver las estructuras lógicas, los marcos epistemológicos, los siglos de argumentos refinados. Así que se sentían cualificados para tener opiniones firmes con conocimientos mínimos. La versión moderna de esto es ubicua. Alguien lee un titular sobre economía y ahora está seguro de entender la política monetaria. Alguien mira un documental sobre historia
y ahora puede explicar definitivamente por qué colapsaron las civilizaciones. Alguien escucha un podcast sobre psicología y ahora puede diagnosticar a todos a su alrededor. Han adquirido información superficial, pero no pueden percibir las profundidades que se están perdiendo. Así que en nivel superficial les parece completo. Schopenhauer escribió: la persona que escribe para necios siempre tiene asegura una gran audiencia. ¿Por qué? Porque los necios no pueden distinguir entre lo superficial y lo profundo. Para ellos, un argumento complejo y una simple afirmación parecen lo mismo. Así que elegirán el simple, es más fácil de entender. Y confunden la facilidad de comprensión con la verdad. Naval Ravikant lo resumió a la perfección. Cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes. Pero inviértelo. Cuanto menos sabes, menos te das cuenta de lo que no sabes. Y cuando no puedes ver lo que te falta, te sientes completo. Aquí está la prueba. Pregúntale a alguien sobre un tema complejo: economía, política, filosofía, ciencia. Si te da una respuesta segura y sencilla, sin matices, está operando desde la ignorancia. Cualquiera que verdaderamente comprenda la complejidad sabe que nada que valga la pena entender es sencillo, y quien posee un conocimiento profundo siempre se expresa con matices. Depende de, es la respuesta. En este contexto generalmente, pero existen excepciones. La certeza es el lenguaje de la ignorancia, la sutileza, el del entendimiento. Indudablemente habrás notado el siguiente patrón. Alguien tiene una exposición superficial a un tema, ha leído unos cuantos artículos, visto algunos vídeos, escuchado discusiones, y ahora habla de ello con la seguridad de quien lo ha estudiado durante años. No se dan cuenta de que la familiaridad y la pericia son cosas completamente distintas. Schopenhauer denominaba a esto la ilusión de la comprensión, confundir el reconocimiento con el entendimiento. Has escuchado los términos, conoces los conceptos básicos, puedes seguir una conversación al respecto y por ello asumes que lo comprendes. Pero la diferencia radica en que la familiaridad implica haber estado expuesto a ideas, mientras que la pericia significa poder trabajar con esas ideas, aplicarlas, ponerlas a prueba y discernir sus limitaciones. La familiaridad es pasiva, la pericia activa, y los necios no logran distinguir entre ambas. Reflexiona sobre cómo se manifiesta esto. Alguien se entera del estoicismo, lee algunas citas de Marco Aurelio en Instagram y ya está dando consejos de vida basados en la filosofía estoica. Pero si les preguntas, ¿cuál es la visión estoica sobre la indiferencia preferida? ¿Cómo resuelve el estoicismo el problema de los bienes externos? ¿Qué diferencia la ética estoica de la epicúrea? Obtendrás una mirada vacía, porque en realidad no comprenden el estoicismo. Están familiarizados con algunas citas, pero para ellos la familiaridad se siente como entendimiento, por lo que hablan con convicción. Schopenhauer vivía esta situación constantemente en el ámbito académico. Sus colegas mencionaban su trabajo en conversaciones, utilizaban su terminología, hacían referencia a sus ideas. Él pensaría: «Ah, han leído mi obra». Luego dirían algo que demostraba que habían malinterpretado por completo la premisa fundamental. Eran familiarizados con sus ideas, podían mencionar su nombre correctamente, pero no lo habían comprendido. Solo absorbían patrones superficiales y eran incapaces de percatarse de la diferencia. El estallido moderno de esto es, sin duda, las redes sociales. Todos están familiarizados con todo. Nadie comprende nada en profundidad. Te desplazas por contenidos sobre neurociencia, psicología, filosofía, política, economía. Has escuchado los términos, visto los debates, absorbido los argumentos, y esa familiaridad engendra la ilusión de que lo sé. Pero saber sobre algo no es saber algo. Marco Aurelio lo comprendía. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad.
Sin embargo, los necios escuchan opiniones y creen haber adquirido hechos. Ven perspectivas y piensan que han captado la verdad, porque no pueden distinguir entre la exposición y el entendimiento. Esto es crucial. Cuando confundes la familiaridad con la experiencia, dejas de aprender. ¿Por qué estudiarías algo que ya entiendes? Así te quedas para siempre en la superficie, sintiéndote informado. Por esta razón, los necios se creen inteligentes. Han confundido el reconocimiento con la comprensión. Han oído hablar de cosas, por lo que creen que las saben, y su confianza crece en proporción a su exposición, independientemente de su comprensión. Antes de hablar con seguridad sobre algo, pregúntate, ¿podría enseñárselo a alguien? ¿Podría defenderlo contra expertos que argumenten lo contrario? ¿Podría aplicarlo en una situación novedosa? Si la respuesta es no, eres familiar, no experto. Y la familiaridad debería inspirar curiosidad, no confianza. Las personas inteligentes conocen la diferencia. Los tontos, no. Schopenhauer identificó algo ciertamente brutal. Para reconocer que alguien es superior a ti en algo, necesitas poseer cierto grado de competencia. Si eres completamente inepto, ni siquiera puedes percibir la excelencia. Un niño que observa a un gran maestro de ajedrez no puede apreciar la genialidad de sus movimientos. Solo ve piezas que se mueven. Una persona sin formación musical no puede distinguir a un virtuoso de un músico competente. Ambos suenan bien. Esto es lo que Schopenhauer denominó el umbral de competencia para el reconocimiento. Se requiere una competencia básica para reconocer una habilidad superior, lo que implica que si eres verdaderamente incompetente, todos te parecen más o menos iguales, el experto y el aficionado, el genio y el mediocre. No puedes discernir la diferencia porque careces del conocimiento para percibirla. Y esto crea un ciclo devastador. Al no poder reconocer la excelencia, no sabes a qué aspirar, y al no saber a qué aspirar, nunca mejoras, permaneciendo incapaz de reconocer la excelencia para siempre. Schopenhauer lo observó entre los estudiantes de filosofía. Leían a Kant y luego un ensayo filosófico de un bloguero cualquiera, pensando que ambos eran solo opiniones sobre la realidad, y que ambos eran igualmente válidos. No podían ver que Kant construía sistemas lógicos rigurosos, mientras que el bloguero simplemente compartía afirmaciones sin examinar. Debido a que percibir esa diferencia requería una formación filosófica de la que carecían, toda la filosofía les parecía idéntica. El equivalente contemporáneo es omnipresente. Una persona no puede distinguir entre un estudio científico y una publicación de blog que alude a la ciencia, un análisis experto y una opinión segura, un argumento bien fundamentado y un discurso elocuente, ya que carecen de la confianza para discernir la distinción. Por lo tanto, cuando producen un trabajo de baja calidad, creen sinceramente que es tan bueno como lo que hacen los expertos, porque en su percepción lo es. No son arrogantes, son ciegos. Su incompetencia es tan absoluta que no pueden ver la brecha. La observación de Naval es aplicable aquí. El conocimiento específico es aquel para el que no se puede capacitar a una persona. Si la sociedad te puede entrenar a otra persona y reemplazarte. Pero los necios no pueden detectar el conocimiento específico. Les resulta invisible. Ven lo que todos ven, patrones superficiales. Pasan por alto lo que ven los expertos, las estructuras profundas, y al pasarlo por alto, asumen que no existe. Por dar un ejemplo, alguien redacta un ensayo deficiente en estructura, utiliza razonamientos falaces y presenta afirmaciones sin respaldo. Pero a esa persona le parece igual que los ensayos profesionales que ha leído. No puede percibir las lagunas lógicas en su argumento, la falta de respaldo probatorio, las transiciones débiles entre ideas, la omisión de abordar contraargumentos. Dado que detectar eso requiere una habilidad que no poseen, lo envían con seguridad, quizás incluso con orgullo, mientras que un experto que lo lee encuentra defectos evidentes en cada página.
La disparidad entre su autoevaluación y la realidad es gigantesca, pero no pueden percibir esa brecha. Ese es el meollo del problema. Cuando los necios se creen inteligentes, no es una ilusión, es ceguera. Son incapaces de ver cuán lejos están de la competencia, pues para ver esa distancia se requiere justamente la competencia que les falta. Schopenhauer dijo: el talento da en un blanco que nadie más puede dar. El genio da en un blanco que nadie más puede ver. Yo añado: los necios no pueden ver que hay un blanco en absoluto. Creen que aparecer es lo mismo que acertar. Pero aquí es donde se pone algo interesante. Algunos necios no son simplemente ingenuos, son complejamente pretenciosos. Utilizan palabras rimbombantes, citan conceptos oscuros, construyen teorías elaboradas y, como suena complicado, asumen que están siendo inteligentes. Schopenhauer denominó a esto la complejidad como sustituto de la profundidad, la creencia de que si algo es difícil de entender, debe ser profundo. Pero como sabía Schopenhauer, la complejidad puede ocultar la estupidez con tanta eficacia como puede expresar la inteligencia. De hecho, a menudo es un mejor camuflaje, porque la estupidez simple es obvia, pero la estupidez complicada puede engañar a la gente. Piénsese en la escritura académica, la jerga empresarial, las conversaciones pseudointelectuales. Alguien dice: la instanciación paradigmática de las dialécticas postestructurales revela las contradicciones inherentes en los marcos del discurso hegemónico. Suena inteligente, ¿verdad? Pero, ¿qué significa? Si se quita la jerga, se obtiene... Al observar de cerca las ideas modernas, se muestran contradicciones en las narrativas dominantes. La versión compleja suena más inteligente, pero no lo es, solo está oscurecida. Schopenhauer era despiadado con esto entre los filósofos. Leía textos repletos de terminología técnica, estructuras oracionales elaboradas y referencias a obras poco conocidas, y debajo de toda esa complejidad, a menudo, nada. Ninguna comprensión real, solo ideas familiares disfrazadas con un lenguaje complicado. Escribió: es tan enfermedad seguir digiriendo conocimientos en la mente sin darles ninguna descarga en el trabajo como comer mucho y no digerir. Estas personas consumían ideas complejas, pero no las digerían en comprensión. Así que simplemente regurgitaban la complejidad, pensando que eso es lo que define a la inteligencia. La versión moderna son las charlas TED. Alguien da una presentación llena de terminología de neurociencia que apenas entiende, marcos que no creó, estudios que cita pero que no ha leído, palabras de moda que suenan innovadoras. Y como es compleja y se presenta con seguridad, el público piensa que esta persona es brillante. Pero si se les pide que expliquen el mecanismo real, que se defiendan de la crítica de expertos, que lo apliquen en situaciones novedosas, la fachada se derrumba, porque estaban aparentando inteligencia a través de la complejidad, no demostrándola mediante la comprensión. Marco Aurelio lo resumió así: si no puedes explicar algo en términos sencillos, no lo entiendes. Pero los necios invierten esto. Si no puedo explicar algo en términos sencillos, debe ser realmente sofisticado. No, significa que no lo entiendes lo suficientemente bien como para simplificarlo. La inteligencia genuina puede alternar entre lo complejo y lo simple según la audiencia. La inteligencia simulada solo puede manejar lo complejo, porque ahí es donde pueden ocultar su falta de comprensión. ¿Cómo detectar esto? Pídeles que expliquen su idea compleja de forma sencilla. Si pueden, la entienden. Si no pueden, y en cambio solo repiten la complejidad con otras palabras, están actuando. Schopenhauer dedicó años a simplificar conceptos complejos, volviendo la filosofía intrincada accesible. Sus coetáneos lo criticaron, argumentando que la verdadera filosofía debía ser difícil de comprender. Sin embargo, él distinguía entre la dificultad de comprensión y la profundidad del pensamiento. La complejidad no siempre equivale a profundidad.
En ocasiones, las verdades más profundas son sencillas una vez asimiladas plenamente, mientras que la complejidad a menudo oculta la confusión bajo un velo de sofisticación. Aquí reside el rasgo que Schopenhauer identificó como el más exasperante: la imposibilidad de corregir a un ignorante. No es que se niegue a escuchar, sino que carece del marco mental necesario para procesar la corrección. Corregir implica reconocer un error propio, lo que a su vez exige percibir la disparidad entre la creencia personal y la realidad objetiva. Si esta brecha no puede ser percibida, la corrección se interpreta simplemente como una discrepancia. Schopenhauer denominó a esto el bucle cerrado de la ignorancia. La ignorancia impide ver la evidencia, y la falta de evidencia refuerza la ignorancia. Es un ciclo del que es imposible salir desde dentro. Pensemos en la frustración de discutir con alguien erróneo, pero seguro de sí mismo. Se le presenta evidencia y la desecha con un «esa es solo tu opinión». Se le muestran datos y cuestiona la credibilidad de la fuente con un «ese estudio está sesgado». Se recurre a la lógica y no la sigue, replicando «estás complicando demasiado las cosas». Cada intento de corrección fracasa, no por la ineficacia de las herramientas, sino por la incapacidad del interlocutor para asimilarla. Es como intentar enviar un fax a alguien sin fax. El mensaje es claro y el método de transmisión funciona, pero no hay receptor. Schopenhauer experimentó esto de forma constante en los debates académicos. Presentaba argumentos meticulosos contra sus oponentes, quienes respondían con tergiversaciones de su postura, falacias de hombre de paja y malentendidos absolutos. Cuando él señalaba esto, ellos no podían verlo, pues reconocerlo habría requerido la formación filosófica de la que carecían. Así, con renovada confianza, se atrincheraban en su incomprensión. La versión contemporánea de esto se ve en cada discusión en Internet. Alguien lanza una afirmación, se le presenta evidencia en contra y en lugar de procesarla, simplemente reitera su afirmación. Se le señala la falacia lógica en su razonamiento y el interlocutor, al no comprender qué es una falacia lógica, solo se pone a la defensiva. Es como hablar lenguajes diferentes y la otra persona no puede aprender el tuyo porque ni siquiera sabe que existe. La observación de Naval, el deseo es un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que consigas lo que quieres, puede aplicarse aquí. El deseo de tener razón es un contrato que los ignorantes hacen para no aprender jamás. Porque aprender exige admitir un error, y admitir un error requiere percibir el error. Si no se puede percibir la discrepancia entre la creencia y la realidad, nunca se podrá admitir el error. Por lo tanto, nunca se aprende, y se permanece confiado en la ignorancia para siempre. El mecanismo es el siguiente. Imaginemos a alguien que cree que la Tierra es plana. Se le muestran fotos desde el espacio y las califica de falsas. Se le explican principios de física y, por no entenderlos, los desestima como solo una teoría. Se le señala cómo los barcos desaparecen en el horizonte y tiene una explicación alternativa: la perspectiva. Cada pieza de evidencia es reinterpretada a través de su marco mental preexistente, porque aceptar la evidencia implicaría abandonar ese marco. Y ese marco no puede ser abandonado porque es el único que poseen. Por eso Schopenhauer afirmó: perdemos 3/4 partes de nosotros mismos para ser como los demás. Pero los ignorantes han renunciado a la capacidad de cambiar. Permanecen encerrados en su comprensión actual y ninguna cantidad de evidencia puede llegar a alguien que ha cerrado la puerta por dentro. Esto implica que no se puede convencer a alguien de abandonar una postura a la que no llegaron mediante la argumentación. Si su confianza emana de la ignorancia, la evidencia no lo remediará, ya que carecen del marco para procesar pruebas que contradigan su certidumbre. Schopenhauer sabía que algunas personas son inaccesibles, no por terquedad, sino porque son estructuralmente incapaces de recibir corrección. Y gastar energía tratando de corregirlos solo lleva a la frustración personal.
Así, Schopenhauer nos diría por qué los ignorantes se creen inteligentes. No es arrogancia, sino una ceguera estructural. No saben lo que no saben. Confunden la familiaridad con la pericia. Son incapaces de reconocer una habilidad superior. Utilizan la complejidad como camuflaje. Son inmunes a la corrección y se rodean de personas que están de acuerdo con ellos. Cada mecanismo refuerza a los demás, creando una inexpugnable fortaleza de ignorancia confiada. Y lo más crudo es que no mienten. Realmente creen ser inteligentes porque, desde el interior de su fortaleza, no pueden ver más allá. Los muros son demasiado altos, la ceguera demasiado completa. Schopenhauer escribió: "El talento da en un blanco que nadie más puede dar. El genio da en un blanco que nadie más puede ver". Pero los ignorantes ni siquiera pueden ver que existen esos blancos. Creen que la existencia consiste simplemente en deambular sin rumbo y que ellos lo hacen a la perfección. Ahora surge la pregunta aterradora: ¿cómo sabes que no eres uno de ellos? Porque cada necio se cree inteligente, incluyéndote a ti cuando actúas como tal. Por lo tanto, ¿cómo evades esta trampa? La respuesta de Schopenhauer es la duda. Las mentes perspicaces se cuestionan constantemente a sí mismas. No una duda inmovilizadora, sino una duda provechosa. Esa que insta a preguntarse: ¿estoy realmente seguro de esto? ¿Qué podría estar pasando por alto? ¿Quién tiene más conocimiento que yo? ¿Qué prueba me haría cambiar de opinión? Los insensatos nunca se plantean estas preguntas, ya que su seguridad les sirve de escudo contra la incertidumbre. Sin embargo, los individuos inteligentes coexisten con la duda, porque la duda es el único antídoto contra la ignorancia complaciente. Naval Ravikant afirmó: "El diablo moderno es la dopamina barata, el ángel moderno es la educación gratuita". Pero yo añadiría: el tonto moderno es quien prefiere la dopamina a la educación, llamándolo sabiduría. Aquí les propongo un desafío. Elijan un asunto del que estén completamente convencidos, realmente seguros. Ahora, dediquen esta semana a buscar activamente los argumentos más sólidos que contradigan su postura. No con la intención de encontrar defectos para descartarlos, sino para verificar sinceramente si su seguridad está justificada. Si no logran hallar buenos contraargumentos, no están esforzándose lo suficiente, y si los encuentran, pero les resulta imposible abordarlos con honestidad, están actuando como necios respecto a este tema, y eso está bien. Todos lo somos en algún aspecto. La cuestión radica en si poseen la humildad para reconocerlo. Si este texto les ha incomodado, si al leerlo se han sentido a la defensiva, excelente. Esa incomodidad es su intelecto luchando contra el deseo de certeza de su ego. Préstenle atención. Escriban en los comentarios: "Elijo la duda, no como debilidad, sino como sabiduría". Porque Arthur Schopenhauer sabía que la persona más sabia es aquella que reconoce lo mucho que desconoce. Y el mayor necio es quien no puede percibir la magnitud de su propia ignorancia. Elijan con sensatez.